¿Qué tal, amigas y amigos, señores y señores? Buenos días a todos los amables oyentes que a esta hora de la mañana comienzan a sintonizar, a observar la información, la entrevista que vamos a llevar a efecto el día de hoy. El programa Político Cara a Cara. Vamos a hacer diálogo, información importante de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y también en el exterior. Algo que es importante, necesario que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo lamentablemente en el mundo entero en esta ocasión. Para ello hemos invitado en esta hermosa mañana a la abogada Diana Granda, con quien vamos a hacer información, diálogo, importantes opiniones de lo que está pasando en el país. Ella es la directora provincial de Unidad Popular, lista 2, antes era el Movimiento Popular Democrático, ahora es lista 2. Abogada, buenos días, bienvenido aquí a Cuxibamba Estéreo, el programa Político Cara a Cara. Muchísimas gracias, un gusto poder compartir en este espacio importante. Un saludo para quienes nos escuchan en estas tempranas horas de la mañana. Siempre un placer poder compartir estos espacios de diálogo y qué mejor hacerlo de cerca y obviamente conversar acerca de los problemas más importantes que hoy le sucumben al país. Importante su criterio, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un análisis. Vamos a nivel de país. ¿Cómo está? ¿Cómo ve la actuación del gobierno? El gobierno nacional que está dirigido ahora, presidido por el señor Noboa. ¿Cómo ve esa situación? ¿Ha habido avance? ¿Hay desarrollo, subdesarrollo? ¿Qué hay en este país, abogado? Bueno, les comentamos que nosotros justamente cuando se inició el proceso electoral para las elecciones presidenciables, nosotros como Unidad Popular advertíamos el carácter y a quién representaba el señor Daniel Noboa. No nos hemos equivocado. Hoy la historia, la vida política de nuestro país nos da la razón. El gobierno de Daniel Noboa es un gobierno con tintes autoritarios que representa los intereses del capital extranjero, que representa a esos grupos de poder económico que se han venido enriqueciendo y que obviamente han profundizado la desigualdad social, económica, política de nuestro país. Yo siempre lo he manifestado, este gobierno nada de bueno ni nada de nuevo tiene. Dicen el nuevo Ecuador, ese es el eslogan que nos menciona y que tiene el gobierno de Daniel Noboa, pero ya en la práctica no hay nada de nuevo ni nada de bueno. En ese nuevo Ecuador, ¿no? Claro, el gobierno de Daniel Noboa, como lo decía hace un momento, tiene este tinte autoritario, dictatorial, que hoy vemos ya en las cifras como tal, que no se ha beneficiado el Ecuador de nada de este gobierno, que no hemos salido de la pobreza, sino más bien se ha profundizado la pobreza, las desigualdades sociales en el tema de la educación. Sabemos cómo está la educación, cómo está, por ejemplo, la salud, sabemos cómo los derechos laborales se encuentran debilitados, cómo existe una persecución a los medios de comunicación y periodistas con los cuales nos solidarizamos, porque entendemos que el trabajo periodístico, el trabajo investigativo es muy importante, pero a este gobierno le incomoda, obviamente, las voces críticas, las voces consecuentes. Hay un debilitamiento en las funciones que nos deben garantizar, en las instituciones que nos deben garantizar democracia, como el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, un caso, sabemos cómo se pretende inhabilitar a ciertas organizaciones políticas que piensan diferente. Afuera, no, un poco. Han dejado afuera, nosotros nos hemos solidarizado. ¿Qué pasó con ustedes? Nosotros les comentamos que a nosotros se nos siguió un proceso administrativo en donde ellos aseguraban que habíamos reducido nuestro número de afiliados. Sin embargo, ya no pudieron demostrarlo, lo llevaron hasta el contencioso electoral. Nosotros hemos presentado y presentamos en su debido momento los recursos oportunos y ya en sentencia firme del Tribunal Contencioso Electoral, la abogada Ivonne Coloma le dio la razón a la Unidad Popular. No había una motivación jurídica, no habían las pruebas que demuestren esta pretensión de la operadora número 1 del señor Daniel Noboa, que fue la señora Diana Tamaín, y que hoy ya la historia, la vida política, como lo decía, lo ha demostrado, se encuentra fuera del CNE. Sin embargo, nosotros hemos venido insistiendo que el hecho que la señora esté fuera y que exista ya un nuevo presidente del Consejo
Nacional Electoral Pero no es la garantía Cabrera, que se ¿no? cumpla la El señor democracia. Cabrera, de la Así misma es, línea, ¿no? de la misma línea, y por eso hemos dicho, vamos a estar vigilantes. Este proceso electoral del 2026 que ya está caminando, tiene también muchas contradicciones, existen muchas trabas. ¿Cuáles son las contradicciones? Muchos cambios en las reformas, justamente en los reglamentos para las elecciones primarias. Se ha hecho de la noche a la mañana, vienen haciendo estos cambios. Nosotros realmente lo hemos catalogado que se viene trabajando ante un fraude, porque el poder económico quiere mantenerse en todas las instituciones y mucho más aún en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál es la intención del gobierno de mantenerse en estos gobiernos seccionales? Usted sabe que hay proyectos de concesiones mineras aquí en la provincia de Loja. La última visita del señor presidente, cuando se le reclamaba por la atención vial de la provincia de Loja, él dijo muy claro: vamos a atender la vialidad de la provincia de Loja, pero enfocado solo en el eje minero, en obviamente poder garantizar que sigan pasando estos camiones, estos carros que incluso vienen de la parte del oriente hacia acá, la ciudad de Loja, y que pasan. Eso favorece al sector empresarial, ¿no? Le favorece al sector empresarial, porque evidentemente jamás en nuestro país, en la vida económica, jamás estas extracciones, estas concesiones le han beneficiado a los pueblos del Ecuador. Hoy hay más pobreza en esos pueblos, hay más desigualdad, hay más abandono. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir denunciando, y hoy por hoy no solo la Unidad Popular va a participar en el proceso del 2027, en el proceso del 2026, sino que más bien también llamamos y estamos ya inscritos en el tema de la revocatoria del señor Daniel Noboa por haber incumplido su programa de gobierno. Es cierto que que manipulan cada mes las cifras y nos cuentan de una vida social y política de éxito de este gobierno. Sin embargo, ya cuando vemos la realidad de los ecuatorianos nos topamos con la profunda desigualdad. La revocatoria, el MPD o Unidad Popular, ¿cómo está ahora? Bueno, la Unidad Popular... ¿Están apoyando al gobierno? Nosotros vamos a seguir enfrentando al gobierno. ¿No? Somos una organización política de acción permanente, como lo hemos venido siempre manifestando, y nuestra presencia no solo son los procesos electorales, nuestra presencia es en la vida política diaria, obviamente en esas luchas consecuentes y reivindicaciones inmediatas que hemos venido levantando con los diferentes sectores sociales. Y la revocatoria del mandato no va a ser la excepción, vamos a estar al frente. Hoy por hoy somos el único movimiento político que sí le enfrenta al gobierno. Ya le comunicaron, ¿no? Claro, ya le hemos dado en rueda de prensa con nuestros compañeros. Ya le comunicaron al presidente y a la vicepresidenta. Ya dimos justamente el pasado jueves una rueda de prensa en la ciudad de Quito, en donde la Unidad Popular con los diferentes actores políticos nacionales y las diferentes organizaciones sociales como la UNE, la UGT, la CONAIES, en que se van a sumar a este pedido de revocatoria, pedido de firmas a la ciudadanía, que le comento, hace algunas semanas atrás nosotros hicimos una consulta popular simbólica aquí en la ciudad de Loja y muchos ciudadanos y ciudadanas se acercaron a firmar porque sienten que este gobierno les ha defraudado, ya no tiene el mismo respaldo que tuvo en un momento cuando inició este periodo presidencial, que contaba con un importante porcentaje de personas que creían en su gestión. Hoy ya solo el 20% de la ciudadanía le cree y el otro 80% de los ciudadanos no creen en la gestión. Y muchos de ellos creen que los problemas de este gobierno, los problemas que hoy sucumben al país, son responsabilidad del señor Daniel Noboa. Y es que, claro, nosotros somos las mandantes y las autoridades públicas. En el mundial, ¿no? Estuvo en el Mundial, claro, y no es que nos moleste que el señor Daniel Noboa haya estado en el Mundial, no, porque nosotros no tenemos problema con eso. Es el problema de que utiliza los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas, por ejemplo, cuando hay muchas personas que afuera de los hospitales están falleciendo, cuando no hay medicinas, cuando muchos jóvenes están desertando de la educación pública, cuando no se entrega de manera oportuna los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, y por eso no podemos priorizar obras importantes, por ejemplo, aquí en Loja, el tema del agua potable. El tema del agua potable es un problema de todas las semanas y frente a eso nuestras autoridades sumisas y calladas no dicen nada, y nosotros
hoy por hoy que estamos obviamente desde todos los rincones de nuestro país enfrentando esta política, como lo hemos dicho, neoliberal, autoritaria, dictatorial, que ya la estamos sintiendo. Así es, importante el criterio de usted, abogada, sobre lo que está pasando en el país, la realidad política del país, la realidad económica, social, la violencia que hay en este país. Otro aspecto importante es ya en nuestra provincia, nuestra ciudad, Unidad Popular tiene precandidatos para las elecciones. Claro que sí, le comento que nosotros desarrollamos nuestra asamblea provincial el pasado 18 de abril, en donde hemos renovado la directiva. Quien está encabezando esa directiva es mi persona como directora provincial, y además hemos mocionado a la asamblea algunos nombres de precandidatos y precandidatas para las diferentes dignidades. Aquí en la alcaldía de Loja está el nombre de Joana Granda y también el nombre del compañero Ángel Garcés. A la prefectura está el nombre del compañero Roberto Castillo, y a las diferentes concejalías. Roberto Castillo, de Perú. Roberto Castillo, no de Perú, pero sí estamos cerca del Perú, ¿no? Estamos cerca del Perú, pero no, el de Perú es... Claro, el de Perú es Pedro Castillo. Sí. Pedro Castillo, sí. Pero ahí puede ser que sea familiar, porque estamos muy cerca. Pero y las diferentes concejalías, vamos con el compañero Darwin Jara, con la compañera Janel Aguirre, con la compañera Marco Romero, compañero defensor de los derechos humanos. Entonces, tenemos un grupo de hombres y mujeres que han estado siempre en esas luchas reivindicativas. Marco Romero es el abogado, ¿no? Claro, Marco Romero. Y nosotros decimos que los precandidatos y precandidatas de la Unidad Popular los conoce la ciudadanía, conocen de la consecuencia, de la transparencia, y hemos puesto al debate público siempre obviamente también pensando en ampliar estas precandidatos y precandidatas. ¿Y en los demás cantones? En los demás cantones estamos también trabajando en Catamayo, por ejemplo, con nuestro compañero Julio Peña, que es el actual presidente provincial de la Unión Nacional de Educadores. En el cantón Saraguro estamos con el compañero Marco Guamán, justamente el día jueves, estuvimos en el cantón Saraguro, realizamos una importante asamblea cantonal en donde con el compañero Marco Guamán, que además es presidente de la FIS, de la Federación Interprovincial de Saraguros. Claro, entonces hemos venido realizando una importante actividad en ese cantón, y vamos a participar de las elecciones seccionales. También contamos con el compañero en Pindal, Henry Elizalde, docente, con algunos compañeros, como le digo, en los diferentes espacios y rincones de nuestra provincia donde vamos a participar, y vamos obviamente a nuestras primarias a partir de este sábado 27 de junio al 2 de julio. Nos vamos a tomar todos estos días para realizar las elecciones primarias, ¿no? Cumpliendo con los requisitos del Consejo Nacional Electoral. Sabemos que existen algunas modificaciones en ese sentido, sin embargo, nosotros siempre gustosos de poder participar y también de cumplir con lo que el CNE y la legalidad en este caso lo amerita, pero también obviamente exigiendo que se cumpla con la garantía de este proceso democrático, transparencia, y obviamente el debido proceso sea respetado. Importante su criterio. Otro aspecto importante, usted dice que es precandidata a la alcaldía de Loja. Si en caso de llegar, ¿qué haría por Loja? Porque todos sabemos la realidad que está pasando. Entonces, ¿usted qué propondrá en forma directa? Bueno, hay muchos cambios importantes y sustanciales que hay que hacer en el Cantón Loja. Primero, pasar nosotros tenemos un programa de gobierno que lo hemos construido desde nuestros territorios, que tiene 4 ejes: un eje económico, un eje democrático, un eje social y un eje solidario. Un eje democrático porque creemos en la participación real de la gente. El eje social es más importante. El eje social, el tema del trabajo, el tema de garantizar, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto para que el municipio de Loja pueda municipalizar el transporte urbano. Nosotros tenemos hoy por hoy un consorcio privado, sabemos cómo, por ejemplo, hubo la paralización del servicio público, de este servicio público tan importante, y no podemos continuar en esas mismas esperas, obviamente, de que estemos limitados en ese aspecto o nos encontremos lo
lojanos y lojanas, siempre esperando de las opiniones de este sector, de ese consorcio. No, hay que municipalizar, hay que trabajar. Nuestras autoridades… técnicamente, ¿no? Técnicamente hay que municipalizar el transporte público, y con eso vamos a controlar el tema de los transportes, el tema de los choferes, de los usuarios, y obviamente un pasaje urbano social que vaya obviamente acorde a la realidad actual que vive Loja. Loja es de las quintas provincias del país que tiene una canasta básica elevadísima y un sueldo que no compensa con esa canasta básica. Aquí más del 68% de las personas vive de la informalidad, no hay trabajo digno. En la mayor parte cuando nosotros vamos y conversamos, sobre todo con la juventud, sentimos que no hay esas oportunidades, no hay ese trabajo digno, y que muchas de las veces decimos, claro, es que no es competencia del municipio de Loja. No, sí es competencia del municipio de Loja, no estamos limitados, sí se puede gestionar plazas laborales importantes. Y también el tema de, por ejemplo, del agua potable. Mire que tenemos una planta de agua potable en la ciudad de Loja, la cual cubre más del 60% de los barrios. Años de años se ha venido insistiendo en la necesidad también de un nuevo proyecto de agua potable para el cantón Loja, y nuestras autoridades dicen, bueno, es que los proyectos demoran, es que estamos viendo el presupuesto. No, cuando hay voluntad política, cuando hay decisión de trabajar por la provincia, por el cantón Loja, hay que cumplirlo. Ya estamos cansados de las autoridades de lo mismo de siempre, estamos cansados de que no existe una participación real de la gente democrática. Nosotros creemos en esa democracia, pero en esa democracia donde el protagonismo real lo tome la gente, donde sea parte, por ejemplo, de estas decisiones importantes, y no ya solo cuando están las obras ahí nos cuentan y dicen, por ejemplo, ¿qué pasa con las sillas vacías? No se ha dado información. ¿Qué pasó con el presupuesto participativo? O sea, ¿ustedes fueron a eso? Nosotros hemos insistido, por ejemplo, ahora en el tema del pasaje, presentamos solicitudes para participar, sin embargo de eso no se dio respuesta. Paso. No, entonces… ¿Quién no les dio paso? ¿La alcaldesa? Claro, no nos han dado paso, no ha tenido respuesta ni de la alcaldesa ni de los concejales. Tenemos un consejo municipal, solo levanta manos. Una alcaldesa que se toma las fotos con las autoridades nacionales. No, nosotros necesitamos autoridades que le exijan primero al gobierno central que cumpla con lo que le corresponde históricamente al cantón y provincia de Loja. Entonces, mire, ¿qué pasó con las reformas del COTAD? Por ejemplo, con las reformas últimas que hicieron al COTAD, donde se prioriza el 70% para obra pública, 30-70, ¿no? 30-70, y a veces dicen, yo les he escuchado a muchos candidatos, hay que reducir, hay que achicar el tamaño del Estado, en estos casos de los municipios. Cuando muchas de nosotros, para tener buenos servicios, tenemos que mantener, no todo ese gasto en pagar funcionarios es inútil, es un gasto muy útil porque se traslada a mejorar los servicios, la atención a los ciudadanos, a esos trámites. Incluso nosotros cuando vamos al municipio a realizar una serie de trámites, vemos cómo se encuentra. Para hacer un trámite para construir una casa. Claro, es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces no es problema del funcionario público, es problema obviamente de que no se puede y que no se ha trabajado por mejorar estas áreas y estas condiciones de la ciudad de Loja. Necesitamos trabajar en las principales arterias viales de nuestro cantón. Entonces no hay apoyo, por ejemplo, para los agricultores, para los pequeños comerciantes, no hay apoyo para la juventud, no hay un programa de seguridad. La juventud decía que con Novoa estaba, la juventud se fue por ahí, ¿no? Claro, yo creo que, mire… Usted no se fue por ahí, usted es joven, ¿no? No, jamás. Joana Granda ha tenido una línea política coherente y consecuente, y en realidad en ese sentido jamás estaríamos… Es que decía, la juventud decía que ahí tenía la posibilidad de decir. Claro, es que este gobierno cuando llegó al poder, y ustedes le deben haber escuchado, cuando estuvo en campaña, tuvo muchas propuestas de la izquierda. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos dicho, no había que creerle, y nosotros, Comunidad Popular, llamamos a votar nulo en ese momento, porque ninguna de las dos opciones eran una opción de cambio. Y ya hoy por hoy la historia obviamente nos ha dado la razón, y es por eso que nosotros seguimos levantando con fuerza importante su criterio, el fuera Novoa. Abogada. Finalmente, otro aspecto importante es, yo siempre he analizado, he visto, se dice que hay la izquierda, ¿no es cierto? La izquierda, los partidos de izquierda. ¿Qué pasa que no se unen esos partidos de izquierda? Le dan facilidad a la derecha para que ellos sí se unen fácilmente, rápidamente. En cambio, la Unidad Popular, los partidos de izquierda, no se unen.
En América no se unen, en Ecuador no se unen en una buena parte, en Loja tampoco, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo le debo comentar que en realidad es preocupante. Primero, nosotros, Comunidad Popular... Sí, que hay el Partido Socialista, hay el Partido Socialista, Pachacuti, la Izquierda Democrática, algunos movimientos de izquierda. En realidad nosotros, Comunidad Popular... Izquierda Democrática es nombre, ¿no? Siempre hemos tenido la intención de forjar una gran unidad. Hemos sido los principales llamadores a esta unidad de cambio. RC5. Sin embargo, nosotros hemos dicho... Bueno, en ese sentido, ya depende de los actores políticos. Yo creo que hay que pasar de la prédica a la práctica. La unidad hay que pasar, hay que dejar a veces esas posiciones personales, de poner de esas posiciones personales para pasar a defender los intereses colectivos. En la Unidad Popular nosotros siempre hemos dicho... Falta esa unidad entonces. Claro, falta esa unidad. Nosotros lo hemos siempre y estamos hoy por hoy, mi estimado periodista, pregonando porque se realice una gran unidad aquí en el Cantón Loja. Sin embargo, no solo depende de la Unidad Popular. Joana Granda, quien está al frente de la dirección provincial, siempre ha mantenido, ha hecho un llamado público para conversar, para dialogar, pero no solo depende de nosotros, como lo digo, depende de las otras organizaciones políticas y sociales, también de nuestro entorno como tal, y de demostrarle a la gente la consecuencia y la firmeza de qué intereses representan. No podemos seguir siendo, y yo digo, nosotros hemos sido firmes y tan consecuentes que eso le ha incomodado y le incomoda siempre el poder económico, pero hay otras organizaciones que también siguen siendo, que son utilizadas en estos momentos por el poder de turno, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿no se dan cuenta o qué está pasando en sus bases sociales? Y sí nos llama muchísimo la atención. Pero la historia... todo juzga, todo ve. El pueblo es un pueblo inteligente, el pueblo en este momento de la historia... Pero vota por Noboa, ¿no? Vota por Noboa, pero yo sabe que en ese aspecto yo sí digo... nosotros vivimos en un modelo económico y social no es inteligente, en donde predomina la división de las clases sociales y en donde se manipulan las ideas desde los diferentes sectores. Hay un pueblo en donde las ideas son manipuladas, entonces la gente de los sectores sociales, de los sectores populares, cuando pasan estos procesos y usted me dice vota por Noboa, sí, porque nos han hecho creer que la política es una política de dádivas, que la política hay que comprarla, se compra los votos de la gente, se le engaña. Y claro, la gente en medio de esas necesidades profundas cae en esos engaños y por eso es que vota y confía en estos actores políticos que en la práctica, yo siempre digo, representan lo mismo. Lo decíamos siempre, el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno que representa la explotación laboral de este país. Y si vamos a refrescarnos entonces en este sentido, estamos dándonos cuenta de lo que pasa y de lo que ha pasado siempre. La familia Noboa ha sido una de las familias más ricas, pero ¿cómo han capitalizado su riqueza? Con la explotación laboral de muchos trabajadores y trabajadoras. Así es, importante su criterio, abogada. Yo le agradezco muchísimo por haber venido esta mañana acá a Radio Cuxibamba Estéreo, el programa que siempre, programa político, ¿no? Cara a cara para analizar. Le agradecemos a usted y la radio, siempre el medio estará dispuesto para conversar con usted y dialogar cuando usted así lo solicite. Muchísimas gracias, para mí un gusto participar en la radio Cuxibamba Estéreo. Primera vez que, nombre, claro, ¿no? primera vez que estoy aquí y ha sido un gusto poder compartir este espacio importante y siempre como Unidad Popular pues prestos a venir a hacer opinión y ojalá en algún momento podamos seguir viniendo para darle a conocer a la ciudadanía estos importantes avances que hemos venido haciendo con nuestra organización política y obviamente también como actores sociales. Un abrazo a quienes nos han escuchado en los diferentes rincones de nuestra provincia. Así es, hemos dialogado y hemos hecho opinión con la abogada Joana Granda, que es directora provincial de Unidad Popular. Y yo, Santos Calderón, les agradezco mucho por la intervención de esta mañana y también Hugo Granda, el duro, el que maneja los equipos, el que maneja la radio, así es que gracias a usted, gracias a los amables oyentes y el próximo fin de semana vamos a ver si continuamos con la siguiente persona que estaba en esta mañana, perdón, y volvimos con más de la información. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias, muy amable.